noches. Estamos ya en el programa número 19 de Huellas de 1973 y en este caso vamos a tratar algunos de los hechos que ocurrieron en aquel año, en la semana entre el 11 y el 17 de mayo. Básicamente, para documentarnos sobre la información de esta semana, vamos a trabajar con algunos ejemplares de revistas que tenemos aquí, que son elementos periodísticos de otros tiempos, que están conservados en el archivo gráfico y en el Museo Histórico. Particularmente en este ejemplar, por ejemplo, de la revista Así, la edición del día 15 de mayo de 1973, resume prácticamente toda la información nacional o del exterior que vamos a tratar en este programa. Principalmente, como habitualmente lo hacemos, vamos a tratar algo que tiene que ver con el exterior y en esta semana, el día 14 de mayo más concretamente, Estados Unidos lanzó al espacio la primera estación orbital que era Skylab 1. Esta nave permitía el comienzo de un programa para ampliar las fronteras de la resistencia humana en un medio extraño y determinar las posibilidades de convertir en realidad la promesa de los vuelos prolongados en el espacio. El laboratorio Skylab era una estación de 8 ambientes con el tamaño de una casa de 3 dormitorios y fue llevada al espacio por un cohete Saturno V que tenía una altura equivalente a un edificio de 33 pisos. La nave entró en órbita de la Tierra a 436 kilómetros de altura y mientras iba el relato, ustedes estaban viendo algunas de las publicaciones que se hacían sobre el momento, con fotografías e incluso con filmaciones de lo que fue la nave Skylab, que varios años después, varios años luego, fue retornada a la Tierra, pero no en un aterrizaje, sino que se la destruyó y cayó al mar. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas. Ya en el ámbito nacional tenemos que la CGT ratificaba su apoyo incondicional al mensaje del presidente electo todavía, Héctor Cámpora, que se llamaba Bases para lograr el acuerdo de reconciliación nacional. Y ahí expresaban que la CGT tenía un compromiso de lucha permanente por la liberación de nuestra patria. A todo esto, el vicepresidente electo, que era Vicente Solano Lima, dijo que la infiltración marxista será sin dudas neutralizada por la inmensa masa que constituye el movimiento justicialista y se manifestó partidario, no obstante, de autorizar, luego de muchos años de proscripción, el funcionamiento del Partido Comunista en la Argentina. Y hay que tener en cuenta que en el primer peronismo el Partido Comunista había sido, junto con el Partido Radical, que tenían mayores objeciones de parte del oficialismo y no le permitían ni hacer ningún tipo de acto ni manifestación. Pero en este caso había como un acercamiento también hacia el Partido Comunista, posibilitando su funcionamiento institucional. Solano Lima sostuvo también que el socialismo nacional iba a salir al cruce del socialismo marxista, al que definió como violento y que en los últimos tiempos se infiltraba en la política, en la iglesia, en las Fuerzas Armadas y en las universidades nacionales. Anticipó que con el nuevo gobierno debía promoverse la continuación de la revolución peronista, cuyos principales objetivos eran de orden económico, social y cultural. Ven ustedes que este tipo de
disparidad entre el gobierno nuevo que estaba por ingresar y algunas organizaciones políticas de izquierda y de izquierda extrema y grupos subversivos estaban a la orden del día, y es un tema que va a continuar. Vamos a verlo en semanas siguientes, pero ya lo veíamos desde antes de las elecciones, posterior a las elecciones. Y también se hablaba en otros capítulos de Huellas que había grupos de personas que aprovechaban esa violencia que había en el país, que en algunos casos se planteaba desde cuestiones ideológicas o políticas, pero que también eran delincuentes comunes que se dedicaban a los secuestros extorsivos, y particularmente de niños. Y precisamente en esta revista Así se habla de la industria del rapto de niños, que era algo que llevaban adelante otras agrupaciones que no tenían nada de ideológico, nada de político, pero que sí secuestraban a niños de familias adineradas a los fines de obtener rescates que eran beneficiosos para ellos, y eso es lo que se trataba aquí. Lo otro que tenemos era que ya en la provincia de Córdoba, el 12 de mayo, el secretario general que tenía Luz y Fuerza, que era Agustín Tosco, había sido reelecto ampliamente en la elección que hubo, y ahí derrotó en urnas, por supuesto, al justicialista Ramón Gil Pacheco, evidenciando de alguna manera el gran apoyo que Tosco tenía, por lo menos dentro de su sindicato. Pero tengamos en cuenta que Tosco mantenía una divergencia ideológica con Atilio López, que era el secretario general de la Confederación General de Trabajo en Córdoba, y Atilio López a este tiempo también ya era vicegobernador electo. Ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión, porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu con 30 días de calabozo. Pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. Hablando sobre esta cuestión también de las elecciones en la provincia de Córdoba, que en el mes de abril habían ratificado a Ricardo Obregón Cano como estoy próximo ya a asumir, él adelantó algo de la política que iba a aplicar a partir del 25 de mayo, y que él quería concretar en la provincia de Córdoba una reforma educacional y cultural acorde con el proceso de liberación que viene exigiendo el pueblo argentino. A la vez anunció la reducción de los años de servicios de los maestros para acceder a la jubilación. Cosas que no se concretaron, porque sabemos, ¿no es cierto?, al día de hoy, obviamente, que el gobierno de Obregón Cano fue muy breve en el tiempo y no concretó muchas de las políticas que había propuesto en su campaña electoral. Y al hablar precisamente sobre ese proyecto que él tenía de reforma educacional y cultural, dijo que se iba a realizar rechazando las modificaciones pretendidas por gobiernos autocráticos y dictatoriales que querían basar todo en la democracia. O sea que alertaba un poco también sobre el camino que podía tomar la educación en la provincia de Córdoba. Y en cuanto a la universidad, decía que se iba a respetar la autonomía de las universidades, pero que no podía ser la universidad una caja de resonancia
de lo que se oponga al proceso de liberación que se venía exigiendo en el pueblo argentino, basándose en lo que decía y en la cantidad de votos que habían tomado, ¿no es cierto?, en las elecciones, pero no todos los votantes que votaron a ellos adherían concretamente a la plataforma de cada uno de los políticos del momento. Y antes de pasar al terreno local, vamos a ver otra nota más que es muy interesante en este ejemplar de la revista Así, que se llama La Hora de Facundo. Y era una entrevista que se había realizado por la revista Así a un joven político riojano de entonces, de 42 años, que era Carlos Saúl Menem, y había sido gobernador electo. Él hablaba acá ya y daba una serie de definiciones cuando le preguntaron qué país se estaba heredando esta nueva gente que iba a entrar pronto al gobierno nacional o en las provincias. Él dijo que heredamos un país totalmente destruido y sometido al capitalismo yanqui. Esto lo decía Menem en el año 73, cuando 20 años luego él ya era presidente de la nación y tuvo con el gobierno de los Estados Unidos la mejor de las relaciones, a tal punto que la definición que él dio era que las relaciones con Estados Unidos eran carnales. Pero esto era lo que pensaba en el 73, por eso le llamaban la hora de Facundo, porque él se presentaba de alguna manera como una continuidad de Facundo Quiroga. Y en otras páginas, ¿no es cierto?, de esta publicación, él también hablaba sobre el tema de la violencia, que era algo que preocupaba a todos. Y él decía que la causa de la violencia era la dictadura que estuvo gobernando en el país. Desaparecida la dictadura, al asumir el gobierno constitucional, desaparecía la causa de la violencia y en consecuencia todo tenía que ser más armonioso o consensuado o conversado y no conseguir cosas a través de hechos que eran violentos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Para terminar, vamos a ir al terreno local, que en esta semana del mes de mayo de 1973 tenía bastante que ver con lo urbanístico en San Francisco. El comisionado municipal que estaba entonces, que era Guillermo José Peretti, ya en uno de los últimos actos de gobierno que él tiene, realiza un acto de entrega de 25 terrenos en comodato a vecinos del barrio Parque. Esto era para tratar de conseguir una mejor urbanización en el lugar, para que los vecinos tengan acceso a esos terrenos donde podían construir o mejorar sus viviendas, y esto estaba de alguna manera avalado también por una comisión que trabajaba junto con la municipalidad, que era Pro Desarrollo de la Comunidad y Vecinos del Barrio Parque. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que había una inmobiliaria local en aquel tiempo, que era Ítalo Alemani Inmobiliaria y Construcciones, que puso en marcha el 13 de mayo la venta de terrenos de residencial El Prado. Es decir, que estamos en esta semana conmemorando 50 años del comienzo de lo que es el barrio residencial El Prado. Ahí habían completado ya la urbanización del lugar, el tendido de la red eléctrica, y ofrecía terrenos en distintas dimensiones para que los vecinos puedan adquirirlos y hacer ahí su vivienda, que en el origen era como un barrio de fin de semana en San Francisco, se lo ubicaba un poco alejado del centro, pero al día de hoy es un barrio que está completamente integrado al ejido urbano de San Francisco y rodeado de todos otros barrios que han dado urbanización al lugar. Bien, y ya para el cierre habitual, con un tema musical, como estamos haciendo en todos los programas de Huella de 1973,
tenemos que para este tiempo, esta época y desde años anteriores, había un ídolo de la música que contaba con miles de adeptos en el país, tanto en canciones como en la televisión o también en el cine. Y este es el caso de que para esta semana se había estrenado en el cine Gran Rex la película El deseo de vivir, en la que actuaba Sandro, gran cantante de la época, ídolo que se prolongó hasta comienzos del siglo XXI. Y la particularidad está en que en esta película también, El deseo de vivir, actuaba Juan José Míguez, que era un veterano actor de teatro, de televisión, de radio y de cine, que era oriundo de San Francisco. Él, desde la década de 1940, tuvo actuaciones en el cine nacional y presencias muy importantes. Incluso fue el protagonista, con Eva Duarte, de la película La Pródiga, una película que se filmó antes del año 1945, nunca fue estrenada en aquella época en la República Argentina, sino hasta muchos años después. Y precisamente Míguez había sido un actor que ya desde aquellos tiempos estaba incursionando en el cine nacional y particularmente también en esta película. Pero lo que nos interesa hoy es precisamente recordar a Sandro con uno de sus temas y en una de las escenas precisamente de esta película, El deseo de vivir, que se estrenó en el mes de mayo de 1973 en el Cine Gran Rex de San Francisco. Tiene el cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente, con mucha decisión, pero con las mujeres la timidez, sonríe con dulzura, pero con altivez, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.